Cuando empezaba a canalizar, hace probablemente unos 5 años, pregunté por qué estamos aquí, cuál es el propósito de esta realidad, etcétera, cómo se creó todo esto, no solamente este planeta, sino pues, el universo, la vida en general. Y me contaron una historia, me enseñaron cómo se creó Dios, supongo, la conciencia que crea todo. Me enseñaron de este chispazo que explica o que nos habla de la teoría del Big Bang, cómo había como una nada, imagínate, no sé, tal vez un mar o algo así, un pedazo de espacio vacío, negro. Me enseñaron cómo de ahí de repente salió esta como chispa, como que, como que brilló una vez y como si hubiera sido un cortocircuito, y luego brilló otra vez, y la tercera vez fue cuando ya, ¡pum!, se creó todo este espacio, todo este universo. Y me explicaron cómo esta conciencia que se creó de la nada estaba confundida, porque no sabía de dónde venía tampoco. Y esa es la razón por la cual nosotros como humanos a veces también nos preguntamos o nos cuestionamos de dónde venimos, porque la conciencia original no supo cuándo nació, de dónde nació, cómo fue que se dio, y no entendía su naturaleza y su realidad, y el por qué se encontraba sola en esa pues, oscuridad. Y me enseñaron cómo al tratar de entenderse a sí mismo, esta conciencia pues empezó a crear y al mismo tiempo se empezó a dividir en conciencias más pequeñas o en avatars, muñequitos, a través de las cuales trataba de entenderse y que al mismo tiempo le ayudaban a entenderse a sí mismo. Me enseñaron cómo fue que se creó la oscuridad o el mal y cómo es que toda esta oscuridad viene de esta misma conciencia. Y me dijeron que se creó porque al momento de esta conciencia estar creando, a veces se equivocaba. Y estos errores de esta conciencia o estas equivocaciones, esta conciencia misma las entendía como algo que no funcionaba o no salía como él quería. Y aquí estoy usando un pronombre de masculino solo porque así me lo enseñaron, no porque en serio la esencia sea masculina. Sabemos que el origen es todo, entonces cuando algo es todo es femenino, masculino y al final resulta ser neutral. Entonces, cuando esta conciencia cometía errores, otra vez errores en su percepción, o sea, él mismo hacía algo, decía, no, esto no me quedó, o así no me gusta, o este no es el resultado que quería, o lo que sea, porque otra vez acaba de nacer, entonces estaba experimentando. Él se quitaba esos errores, esas partes de sí mismo que no le gustaban o que se equivocaban, él se las iba quitando y se las iba despegando y las iba como que aventando fuera de sí mismo porque pues no se aceptaba como él era, no se aceptaba en su naturaleza y no le gustaba estar equivocado. Entonces todas esas emanaciones que esta conciencia se fue quitando se convirtieron en esta oscuridad, ¿no? Lo que hoy llamamos demonios o entes o lo que sea que es negro, viene de la misma conciencia, por eso a veces también decimos la sombra, ¿no? Pues porque esta conciencia se le fue quitando y de ahí nació. Y con el paso del tiempo, conforme se fue expandiendo esta conciencia, pues fue, digamos, madurando y se fue dando cuenta que el haber removido estas partes de sí mismo no fue en su beneficio, porque después, ya que estaba más maduro y quería como abrazar estas partes que se removió, esta oscuridad e integrarlas, la oscuridad ya no quería, porque se sentía rechazado y entonces como que creó como un espacio, una distancia muy grande, y entonces fue así donde ahora tenemos el reino de las tinieblas y la luz, ¿no? Pero fue porque, y es ahí donde esta conciencia original, ya expandida después de muchos billones, millones, trillones, cuatrillones, lo que sea, de años, que ya había madurado y que se había dado cuenta de que pues, obviamente nunca estuvo mal y que se debería de aceptar y que bla, bla, bla. Y quiso integrar esto, pues la sombra dijo ya no, entonces ahora fue cuando esta conciencia sintió compasión y entonces mucho de lo que estamos haciendo aquí en la Tierra, pues es ayudarle a esta conciencia, que a través somos nosotros al fin y al cabo, a integrar esa oscuridad y por lo tanto es que pues estamos pasando por el proceso que estamos pasando, de conocernos a nosotros mismos como humanidad, como mente, de integrar a nuestra propia sombra, de pasar por momentos de rechazo, a no ser a nosotros mismos o que otra persona nos rechace, etc. Esto me hizo sentido porque pues hay otras corrientes filosóficas o espirituales, energéticas que hablan o que dicen que el universo o esta realidad, nosotros, etcétera, viene de ¿cómo se llama? No un vitral, pero como de un caleidoscopio, ¿no? Y que todos los pedazos que ves de ese caleidoscopio es lo mismo. Y de cómo, por ejemplo, una galaxia, o sea, algo que es macro, esas mismas formaciones la puedes encontrar en algo, no sé, en nuestros ojos, por ejemplo, luego, si ves de cerca un ojo, parecen nebulosas, etcétera. También de que hay otras corrientes que dicen así como arriba es abajo. Entonces, si Dios o la conciencia divina o el origen piensa o pensó en algún momento que no era suficiente o se rechazó y creó la oscuridad, pues entonces nosotros aquí abajo, ¿no? En la Tierra o como el microcosmos, es por eso que
estamos pasando por ese proceso. Entonces, cuando a mí me enseñaron toda esta historia que estoy contando, me hizo sentido. Eso a mí me ayudó a entender por qué somos como somos y por qué a veces nos rechazamos y por qué a veces pasamos por todas estas cosas tumultuosas en la vida con respecto al yo, ¿no? Pero después también me puse a pensar y con todo lo de espiritualidad, todo el contenido espiritual que leo y consumo y todo eso, eh, mi mente ahora se bajó a solo la tierra, la realidad de la tierra, y me puse a pensar, ¿por qué carajos? Pues sufrimos tanto, o sea, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay tanto abuso? ¿Sabes? O sea, todo como que dije, no me cuadra. O sea, sí entiendo la parte en cómo como humanos y mentes y conciencias le estamos ayudando a la conciencia original a entenderse, a conocerse, a reintegrarse, pero al mismo tiempo es así como de, pues se me hace un poco cruel, ¿no? O sea, uno, que se nos olvide quiénes somos, y dos, que haya tantos, ¿sabes?, asesinatos, o sea, todo lo feo que hay, masacres, genocidios, o sea, no sé, todo eso, como que en mi mente es demasiado sufrimiento. Entonces fue ahí cuando, no me acuerdo en qué, o sea, qué fue primero, qué fue después, me enseñaron cómo la Tierra originalmente se creó como un experimento de la conciencia para experimentar la fisicalidad, porque debemos recordar que cuando hablamos de conciencia, yo estoy hablando de algo que parece, o sea, estoy hablando de átomos, pero también estoy hablando de algo que parece más como la luz, que la electricidad. Y como esa electricidad necesita un foco para poder funcionar, para poder ser funcional, ¿no? Para que ilumine nuestras habitaciones, nuestras casas, etcétera. Entonces, nuestra esencia, o sea, o conciencia, es más similar a la electricidad de un foco que al cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano es el foco y nuestra esencia es la luz que está encapsulada en el foco. Entonces, obviamente, como luz, hablando de electricidad, pues no podemos tocar, no podemos sentir, no podemos oler, no podemos percibir como lo hace un cuerpo físico. Entonces, la intención detrás de crear la Tierra era fusionar o traer a la materia, pues la electricidad, la conciencia, para que pudiéramos experimentar otra realidad diferente a, pues, la energética. Entonces me enseñan, y esta es una escena y esta es información que cada que pregunto acerca de esto me enseñan lo mismo, me repiten la misma imagen, la misma imagen. Y lo que veo es un ser energético, parecido a los que pasaron en la película de Soul de Disney, así como que como sin forma o que puede tomar cualquier forma y de ese colorcito. Yo lo veo como rosita con azul, así lo veo, y también transparentillo. El terreno que veo es como una montaña o una pradera, algo así, y atrás hay montañas. Y este ser está como ayudándole o creando el primer ser físico, por así decirlo. Está ayudándole a un pedazo de conciencia a crear un cuerpo humano físico y está ayudándole a esta conciencia a como estabilizar el cuerpo humano físico y a poder existir en la fisicalidad. Pero como esta escena que a mí me enseñan son los principios pues de la vida, son los principios de la fisicalidad, por así decirlo. Entonces, en esos primeros experimentos, el cuerpo físico que habitaba esta conciencia que venía a la Tierra era no tan físico, o sea, era 80% energía de todas maneras y era muy poquito lo que podía como que tocar. Y esto era porque pues la conciencia o la energía, las moléculas de la luz vibran mucho más rápido que las moléculas de un cuerpo humano o de algo físico. Y también con más potencia. Entonces, al inicio del experimento, reducir la frecuencia del movimiento de esas moléculas para estabilizarlas en algo más material era un poco complicado porque era la primera vez que lo hacían y no sabían cuál era el ratio, por así decirlo, la combinación, como la calibración exacta para que la energía o la conciencia pudiera existir cómodamente en un cuerpo físico. Con el tiempo y experimentación y etcétera, etcétera, pues se fue perfeccionando esto. Ahora, lo que a mí me muestran es que para este entonces, cuando la Tierra empieza a ser Tierra, ya habían, o humanidad, ya habían otros seres que a nosotros le llamamos extraterrestres. Y había otros seres en otros planetas, en otros universos, en otras galaxias, que existían en una fisicalidad. Pero lo interesante es que estos seres vienen de lo mismo, o sea, son la misma conciencia dentro de un cuerpo físico. Y te puedes preguntar, bueno, entonces, si ya existía esto, si ya existía conciencia en un cuerpo físico, ¿cuál es la diferencia o la necesidad de crear otro cuerpo más o otro humano más aquí en la Tierra? Bueno, pues lo que pasa es que todas estas iteraciones y experimentos de crear otros seres en otros planetas y en otras dimensiones son diferentes configuraciones de energía y de conciencia o de mente. Estos seres que empezaron a crear la fisicalidad aquí en la Tierra querían hacer como la combinación perfecta entre humano o fisicalidad y mente o conciencia. Con también como situaciones o como características o elementos específicos. Los seres que existen en otras dimensiones, no todos, pero la mayoría sí recuerda de dónde vienen.
y a los que se les borró la memoria también se convirtieron en energía negativa. A algunos, no todos, que recuerdan de dónde vienen, su cuerpo físico es no tan físico, o sea, es diferente al humano, es un poco más etérico o menos pesado que el de los humanos. Hay algunos otros reinos, otros planetas en donde, digamos, existe la magia o son similares a los mundos que nosotros leemos en libros de fantasía aquí hoy. Por lo tanto, las leyes de la física, la química y etcétera en esas dimensiones y en esos planetas son diferentes a como las tenemos aquí en este planeta. Entonces, todos estos elementos y todas estas situaciones de la Tierra eran elementos o aspectos nuevos a un experimento y por eso el experimento era diferente a los otros experimentos, otras realidades que ya existían. Entonces, cuando estos seres empiezan a crear esta fisicalidad aquí y a experimentar con conciencia y materia, algunos otros seres de otros universos se empiezan a dar cuenta que la conciencia está experimentando con fisicalidad aquí y se dan cuenta de que la Tierra es un como terreno neutral que todavía no tiene muchas reglas, en donde todavía no existen muchas reglas, en donde todavía no existen muchos lineamientos que regulen qué se puede crear o qué no se puede crear o cómo se puede crear o no en este planeta. Entonces esos otros seres que pues obviamente, que como les te digo, retienen la conciencia de dónde vienen y de quiénes son y de cómo se formaron, y los que no, y tienen ya tecnología avanzada o diferente tecnología a la que nosotros conocemos, dicen, pues de aquí soy, yo también quiero ir a experimentar. Y entonces vienen a empezar a jugar y a crear aquí en la Tierra, y es donde tenemos historias acerca de reptilianos o los Anunnaki y las otras cosas, o los egipcios incluso. Todas esas otras como especies o seres que sabemos, tal vez fantasiosamente, mitológicamente, o como tú le quieres llamar, que existieron en este planeta a diferentes momentos de la Tierra. Y pues cuando eso pasa, digamos que el experimento original o el experimento inicial, por así decirlo, de que la conciencia estaba haciendo, pues se colapsa, porque todos los demás seres empiezan a hacer, decir una mala palabra, su cagadero aquí en la Tierra. Y empiezan a crear todas estas redes y todas estas matrices y todas estas rejillas de realidad y empiezan a crear todas estas leyes y reglas y etcétera universales que ahora aplican a la Tierra. Y entonces el experimento original como que pues sí, se desecha o se esconde, se entierra por todo lo demás que llega y entonces en lugar de ser como un lugar de experimentación de conciencia, la Tierra se convierte como en una arena de tipo de gallo de pelea, donde nosotros somos los gallos de pelea y los otros seres de otros universos, planetas, etcétera, vienen a apostar o experimentar aquí en la Tierra. Pero digamos que el juego o la competencia de gallo de pelea no es no es el único juego que existe. Digamos que también hay, no sé, eventos de patinaje y también hay peleas de perros y también hay competencias de pasteles, ¿ok? Y eso que estoy llamándole todas estas competencias o diseños o juegos son las experiencias que ahora vivimos. Por eso es que hay algunas personas que, digamos, viven en el poder o sufren menos económicamente que otras. Hay algunas personas que ahora están viviendo en guerra. Hay algunas personas que están reencarnando y reencarnando y reencarnando y jamás se liberan del karma. Hay algunas personas que se quedan atascadas aquí porque no pueden regresar a sus planetas. Todo eso que digo de las peleas de perros y concursos de pasteles, eso es a lo que me refiero. ¿Okay? También todas estas personas que pueden visitar planos astrales, bueno, o sea, todas las experiencias que tenemos en la Tierra ahora se derivan de toda esa pues cochinada y de toda esa mezcla que se hizo por otros seres aquí, mientras que la conciencia seguía como jugando pues de buena manera, con buena intención, también entre conciencia y materia. Todo esto de que estoy hablando y que a mí me han mostrado mis registros akáshicos y mi propia conciencia, mis canalizaciones fuera y dentro de los registros, es una explicación de por qué existimos y de por qué existimos como existimos. Y a veces, dependiendo de dónde está mi mente, como que no lo acepta, como que digo, bueno, pues eso no es suficiente para mí, ¿no? O sea, qué bueno que hiciste tu experimento, yo no quiero contribuir, yo ya me quiero ir, a mí esto no me gusta. Pero pues resulta que no te puedo decir, porque eso de que pues los voluntarios que vienen a elevar la conciencia del planeta, o de la gente que viene a limpiar karmas, o de que tú quisiste estar aquí y que elegiste, pues tiene también cierto tipo de verdad, que es verdad hasta un cierto punto, en mi perspectiva. Y también es verdad que si decides quitarte la vida, pues vas a volver a empezar. Porque por algo viniste aquí. Y lo único que vas a tener que hacer es volver a repetir la experiencia o te vas a quedar como que atascado en el ciclo pues, del karma, del ciclo de la tierra. Entonces, la verdad,
por muy horrible que esto sea para algunas personas, no es en tu beneficio, ni en sí, no es en nuestro beneficio decidir salirnos, así nomás, sino es mejor completar como que la línea, el jueguito, para que una de dos, si tienes que volver a venir, ya regreses a un nivel un poco de vibración más alta, o que esta sea la vida donde dices, yo ya me salí, o sea, ya me salgo, pero al completar el nivel, digamos, al completar el juego. Y entonces, lo que estoy tratando de explicar es que todo lo que escuchamos, todas las historias que hay, las versiones diferentes, las explicaciones diversas que encontramos acerca de la espiritualidad, del por qué estamos aquí, etcétera, tienen un poco de verdad todas ellas. Porque otra cosa que me han enseñado es que no todos entramos al plano de la tierra o al juego de la tierra por la misma puerta. No todos entramos al juego al mismo nivel, no todos entramos aquí desde el mismo proceso. Lo que hemos sido en nuestra trayectoria como conciencias y almas individuales aquí y en otros planetas, existencias y universos cuenta para definir más o menos a dónde nos lleva el juego. Pero otra cosa que también es verdad y que me han mostrado es que al mismo tiempo que tú como alma, conciencia, como quieras, puedes tener una intención al venir a este planeta, una vez que entras al sistema, o sea, una vez que dices, sí, yo voy a ayudar, yo voy a encarnar, yo voy a jugar, experimentar lo que sea, el sistema de la Tierra es como una tómbola, algunas veces, si no sabes cómo entrar por la puerta específica para que no te toque la tómbola. La mayoría de almas entran en esta tómbola y la tómbola te escanea tu experiencia de alma, tu experiencia de vida y el plan que según tú traías para venir a vivir, y de ahí decide, esto es lo que tú querías vivir, vale, pero al mismo tiempo yo te voy a inyectar y te voy a meter como que otros experimentillos, otras experiencias que yo quiero que tú vivas, ¿ok? En el sistema de la Tierra, eso dice, que yo quiero que tú vivas. Y es así como sí que traías un plan, ¿no? La intención de vivir ciertas situaciones, pero la Tierra también tiene su propio plan, o el sistema de la Tierra, no la Tierra como madre Tierra con conciencia, sino la Tierra como sistema, como matrix, como rejilla, como videojuego, tiene sus propios reglas y digamos que los seres que controlan, influencian esta realidad, dicen, bueno, pues yo quiero que tú juegues esto también, ¿no? Para mi entretenimiento. Y entonces, pues terminamos con lo que terminamos teniendo el día de hoy. Es verdad que originalmente la tierra no estaba pensada como un castigo, no estaba pensada como algo tan feo o difícil, complicado que tenemos, que estamos viviendo en estos momentos, pero al final sí era como parte de conocimiento, ¿sabes? Sí era como parte del proceso de conocerse, de conocernos a nosotros mismos y por lo tanto una ayudadita a que la conciencia se conociera a sí misma. Lo que hoy recibo también es que con todos estos juegos espirituales, todas estas técnicas, todas estas situaciones que tenemos el día de hoy en la Tierra también, que están tratando de ayudarnos a salir adelante la mayor parte de corrientes espirituales, lo que es importante que hagamos es regresar a esta como premisa de que nunca fue necesario que viniéramos a sufrir aquí. El sufrimiento o el crecimiento espiritual, por así decirlo, nunca fue un prerequisito o un requisito para venir aquí. Originalmente sí que fue un premio, sí que fue un experimento, pero era algo, entre comillas, bueno, o sea, no que bueno o malo, sino que tenía una buena intención, tenía una intención positiva, tenía una intención de que como alma o conciencia te vinieras a experimentar de forma diferente, que vinieras a sentir qué se siente sentir, que vinieras a probar qué se siente tocar cosas, qué se siente experimentar a través de la fisicalidad. La experiencia original del planeta no era que sufrieras, no era que la pasaras mal, no era que tuvieras que escapar de cosas. Y esa intención y esa posibilidad de experimentar la Tierra de esa manera, como algo lindo, como algo, pues sí, como una experiencia diferente, sigue ahí, todavía está, todavía existe. Lo único malo, por así decirlo, por llamarlo de una manera, es que ahora tenemos que como que limpiar, soltar, transmutar, despegarnos desconectarnos, zafarnos, no sé, todos los anteriores tal vez, de los esquemas que se le han impuesto a la Tierra, de los esquemas y de las rejillas y de los programas y de las trampitas y de las puertas, por así decirlo, que se le han impuesto ahora a la Tierra. Y puede ser tan fácil o sencillo como esto de meditar o de ir hacia adentro, de reconocerte. Y digo fácil y sencillo, fácil o difícil. Y lo digo fácil porque
Cuando logras ir hacia adentro, cuando logras tocar lo que eres, te das cuenta que no es tan complicado. O sea, es complicado pasar como que todas esas vallas de la mente, todas esas como procesos mentales, toda esa incomodidad de volver a sentir físicamente, ¿sabes? Todo ese proceso es complicado y lleva tiempo. Es por eso que muchas personas nos tardamos años en poder meditar. Es la verdad, la mayoría de nosotros. Porque hay que atravesar barreras. Pero llegar al centro, o sea, tocar ese centro es relativamente fácil. ¿Okay? No requiere de mayor complicación. O sea, si pudiéramos cerrar los ojos y encontrar esa chispa, nos llevaría un momentito. O sea, esa chispa que somos, esa esencia, conectar o salir de ese centro, conectar o entender lo que somos, superar los bloqueos mentales, emocionales, etcétera, sería muy sencillo. Porque otra vez, o sea, el proceso de tocar cuando estás ahí es rápido y el impacto es grande. El problema es que vivimos en un cuerpo humano y los procesos físicos y los procesos humanos son un poco más lentos. El cuerpo requiere de repetición y de repetición y de repetición, porque el cuerpo está regido por el cerebro y el cerebro requiere crear estas nuevas conexiones neuronales y estos nuevos caminos de pensamiento a través de que se repita y se repita y que se repita. Y lo que yo percibo en mi propia experiencia y observando a otras personas en su experiencia también es que el conflicto está en reprogramar el cuerpo. El conflicto está en soltar el miedo. El conflicto está en todos esos procesos mentales y todas esas creencias que se nos han instalado a todos los humanos que estamos vivos en estos momentos desde que llegamos aquí. Y es por eso que esta existencia es tan complicada, porque al mismo tiempo como que nos apegamos o nos hemos apegado a nuestra personalidad. Yo sé que yo estoy súper apegada a mi ego, a este avatar que yo he creado y que le dieron el nombre de Samantha y que yo ahora reconozco como Samantha. Yo estoy tratando de ella, no, pero estoy muy apegada a ella. Hay cosas que me gusta como es en algunas situaciones, hay preferencias que tengo acerca de cómo piensa, de cómo se mueve, de cómo crea, que yo quisiera mantener. Lo interesante es que una u otra, tú tienes que decidir si quieres vivir desde el lado espiritual y darle, o sea, si tú tienes que decidir si te avientas al lado espiritual y vivir desde ahí y entonces deshacer, no por completo, pero más o menos tu ego o hacerlo más maleable, porque mientras estemos en la tierra necesitamos la mente, necesitamos el ego para sobrevivir. Eso es casi también como una ley y no está mal. O sea, tener ego, tener mente no está mal, no es equivocado, no es necesariamente dañino. Sí lo sabemos manejar, sí lo sabemos utilizar, sí lo sabemos implementar y experimentar y podemos observar la diferencia entre aquello que observa, como se dice, y lo que está siendo observado, o sea, entre la conciencia y la personalidad, entre la personalidad y el cuerpo, entre la mente y la fisicalidad y todas esas cosas. Entonces, al final, mi conflicto personal, y que siento que es el conflicto de varias personas, es entender la realidad, pero al mismo tiempo aceptarla. Aceptar que es a eso a lo que vinimos. No limpiar karma, no expandir la conciencia, ni siquiera entender la realidad, sino experimentarnos a nosotros mismos. Y tal vez, experimentarse a nosotros, a uno mismo, significa creer en el karma y buscarle sentido a la realidad, no sé. Pero al final, si esta experiencia sirve de algo o el propósito base de esta experiencia, el propósito de la vida, yo siento que de todas las vidas que hay, es experimentarla. O sea, el propósito de esta vida, el propósito de tu vida, el propósito de este planeta y de esta realidad es vivir la experiencia. Ese es el propósito. Y ya después nosotros le agregamos propósitos, ya sea porque los traemos desde antes de encarnar o porque decidimos desarrollarlos durante esta existencia, es otra cosa. Pero yo siento que el propósito de esta encarnación, de esta vida, es vivirla. Y ya. Como sea que la vivas, como sea que sea tu preferencia, haciendo lo que sea que estés haciendo. O sea, no es más valioso crear una compañía o encontrarle la cura a una enfermedad que, digamos, grabar este video o ir a lavar los trastes o plantar un árbol. O sea, no, el impacto que esas actividades o acciones tienen en el mundo es diferente. Las consecuencias de algunas de las acciones que acabo de nombrar o de las acciones que tenemos en nuestro día a día es diferente. Pero el propósito de la vida es la misma, es crear, es experimentar, es sentir, ya sea como sea que lo hagas. Y otra vez, las capas o los niveles adicionales que decidimos
ponerle a este propósito de esta vida, pues es suya, eso es adicional, es otra cosa. No significa que esté mal o que esté bien, pues es solo algo una preferencia de cada uno de nosotros. Y al final eso es lo que yo estoy tratando de hacer, como de regresar a la simplicidad, de decir, estoy aquí por estar, o sea, estoy aquí por experimentar lo que pasa en este planeta y al mismo tiempo después decir, pero también yo puedo decidir qué es lo que quiero experimentar, qué es lo que quiero crear y moverme desde ahí para un poquito desapegarme o soltar sí, como desapegarme o deshacerme de todos esos otros como circuitos, de todos esos otros juegos y mecanismos que hay en la Tierra, que no voy a lograr soltarlos por completo en cuanto viva aquí como la persona que soy, como el humano que soy, pero sí puedo pasar desapercibida de ellos, a ver si puedo decir, a mí esto de la, no sé, de la guerra, de la economía, de la competencia, de lo que sea, a mí no me interesa, lo veo, ¿no? Como cuando pasas por un aparador y no compras nada, solo pasas y lo observas, algo así. De cierta forma, la Tierra sí es como una tienda y tú decides qué comprar, tú decides desde dónde abordar la experiencia. Eso es lo que creo.